¿Cómo crees que será la lucha del narcotráfico de Estados Unidos, particularmente en México? Será implacable, ya es implacable. El término no se puede aventurar simplemente por ocurrencia, sino es producto del seguimiento, observación y análisis de cómo los principales integrantes del equipo de decisiones de la Casa Blanca y que evidentemente responden a las indicaciones, órdenes y prioridades del presidente Donald Trump, están marcando el de que luego de la espectacular e inédita, innovadora forma de actuación que permitió levantar, primero ubicar a Nicolás Maduro y después llevar a cabo ese operativo de altísimo refinamiento científico, tecnológico, militar, levantarlo, llevarlo hacia Estados Unidos y ponerlo frente a una corte en Nueva York, y ahora en todo este proceso que lejos está de acabar. El día de hoy nos encontramos con Raúl Fraga, periodista especializado en temas de seguridad pública y también es el autor del primer diplomado de seguridad pública de la UNAM en toda su historia. Bienvenido, Raúl, a nuestro programa México desde adentro de The Epoch Times. Es un gusto que conversemos el día de hoy con nuestra audiencia. Al contrario, es un gran privilegio para mí. Gracias, Eduardo. Estar con ustedes es una oportunidad de compartir algunas reflexiones muy necesarias hoy. Raúl, me gustaría antes que nada compartirte que nuestro público es mexicoamericano en Texas, en Florida, en California, Nuevo México, Arizona. Para ellos que están en el exterior, ¿podrías compartirle quién es Raúl Fraga? Hablemos de tu trayectoria. ¿Cómo no? Yo tengo el privilegio de contar con 24 medios de comunicación en los que he colaborado a lo largo de las décadas, destacando medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales. Tuve también el enorme gusto de dirigir el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y desde ahí, junto con mis colegas y grandes maestros Virgilio Caballero, Laura Jarque y Héctor Parker, recibir a todos los directores de los medios públicos y convocarlos para lo que logramos, crear la Red Nacional de Medios Públicos, Educativos y Culturales, y de manera especial para las audiencias que nos siguen en los Estados Unidos vinculados con nuestro país, tuve el enorme gusto y privilegio en 1986 y 87 de ser contratado para realizar la primera investigación periodística sobre el fenómeno de la migración indocumentada de México hacia los Estados Unidos, patrocinada por la entonces cadena Spanish International Network, hoy Univisión, y dirigido todo este equipo por Juan Ruiz Gili, con quien yo trabajaba, y luego de realizar la investigación y hacer el guión, llevamos a la práctica un muy importante y enriquecedor recorrido por las diferentes zonas donde pululaban los levantadores de pollos, los cazapollos, los pasapollos, los matapollos, entrevistando también a las autoridades estadounidenses, y todo eso dio lugar al documental Testimonios del Cañón Zapata, que se transmitió con enorme éxito en la televisión estadounidense y que fue prohibida en México por el alto nivel de impacto que generaba la crítica a la corrupción de corporaciones policíacas, haciendo víctimas a los indocumentados. Raúl, muchas gracias por esta presentación tan completa y tan integral. Yo creo que muchos de nuestros seguidores te van a buscar y te van a seguir, porque estos temas de la migración son temas que nosotros especialmente estamos cubriendo para nuestra audiencia hispana, latina en Estados Unidos, que es muy importante para ellos. Ahora me gustaría que cambiemos de tema. Mira, sí, claro. Aquí en nuestro medio estamos siguiendo un tema de actualidad, que es la muerte de Nemesio Ceguera, conocido como El Mencho. ¿Podrías compartirle a nuestra audiencia en el extranjero quién es el Mencho, cuál es el panorama que él tiene dentro de los grupos criminales aquí en México, para que ellos puedan comprender por qué su muerte ha sido un tema tan relevante para México? Claro que sí. Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, viene a representar
la expresión más enriquecedora en todos los sentidos sobre cómo se ha dado el avance de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en nuestro país. Él, en apenas 3 lustros, logró surgir y consolidarse como el jefe, el capo de mayor impacto al frente del cártel Jalisco Nueva Generación, hasta hacer de este la organización criminal con mayor capacidad de acción y operación en el contexto global, con una enorme capacidad de fuerza a través de sus recursos financieros vía las diferentes actividades ilícitas que tenían que ver o que han tenido que ver no nada más con las drogas, sino también con el pago de piso, las extorsiones, el secuestro y la capacidad corruptora hacia autoridades de nivel federal, estatal y municipales. El Mencho es entonces el personaje que logra entender, interpretar y llevar a la práctica cómo hacerse de los hilos de mayor control de la muy productiva actividad ilícita del narcotráfico, luego de la caída de los personajes de alta talla en México en este campo, concretamente el Chapo por un lado y también el Mayo Zambada por otro. Es por lo tanto el líder de la organización criminal que en los últimos tiempos reina y marca la pauta de cómo opera expandiéndose la violencia extrema que caracteriza al cártel Jalisco Nueva Generación y que apenas este domingo 22 de febrero de 2026 dieron muestra cuando es llevado a cabo el operativo para aprender y liquidar al Mencho, de cuál es su capacidad de respuesta volteando de cabeza buena parte del país a través del estrangulamiento violento de carreteras, la toma de vehículos, el asalto a ciudadanos y también acciones de enorme capacidad destructiva que simbraron a la opinión pública de México y también del contexto global. Raúl, ¿podrías explicarnos cómo la muerte del Mencho ha impactado dentro de la estructura interna del cártel de Jalisco Nueva Generación? Sí, como no, el cártel Jalisco Nueva Generación responde como parte de la regla de oro vigente desde siempre a que las organizaciones criminales operan como una verdadera expresión de lo que fuera una hidra con varias cabezas y que cuando una de ellas es aniquilada, en este caso el Mencho, se desata una guerra fratricida, entre comillas, o intestina, para decirlo con mayor precisión, por la disputa del mando. Entonces, se ha desatado en 2 planos a partir del domingo. Uno, el responder de manera extremadamente violenta en contra del operativo militar, que también hay que decirlo, viene a representar un importante registro de la capacidad de respuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de todo un proceso acumulativo de críticas donde se decía que no tenía la sartén por el mango como presidenta y mandataria del país y que ahora se corrobora, deja de lado ya a partir del domingo 22 de febrero lo que fue el gran modelo y paradigma del ejercicio de poder presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Abrazos, no balazos. Eso ha quedado ya totalmente superado y por lo tanto ahora se da en 2 planos el efecto. Uno, hacia fuera del cártel Jalisco Nueva Generación a través de acciones violentas que quebranten la paz pública y que envíen el mensaje de que se ha atacado a la figura más importante de lo que los académicos dicen y llaman grupos antisistémicos, contrarios al Estado de Derecho. Pero también en el plano interno se desata una guerra entre diversas personas dentro del cártel Jalisco Nueva Generación que hoy disputan
la sucesión en el mando. Y en ese contexto, me gustaría preguntarte en tu análisis, hay varios nombres que se están dando, como el R2, el ACO, el jardinero. ¿Cuál es tu panorama respecto a esta lucha de poder dentro del cártel? El escenario de disputa que hoy se vive en el cártel Jalisco Nueva Generación también hay que encuadrarlo en el hecho de que entraron en un proceso de debilitamiento y hasta de evaporación del escenario delictivo mexicano, las que hace pocos años eran organizaciones de enorme poder. Hoy todavía se habla, de acuerdo a los expertos, de que son 7 los cárteles que operan de manera altamente marcada en el país. Y uno de ellos, por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación, otro, la familia michoacana, pero también a la par, cada uno de estos grupos, de los 7 cárteles, estaría buscando disputarse el manejo territorial del país. México, por su espacio o ubicación geoestratégica, es clave para la entrada hacia el gran mercado de los Estados Unidos. Y por lo tanto, hoy, aunque se habla y se dan algunos nombres de quienes pudieran llegar a tomar las riendas del cártel Jalisco, lo cierto es de que primero tendremos que estar atentos de cómo se da la capacidad de respuesta continuada del operativo militar en México hacia los cárteles. Y para esto tenemos que necesariamente rescatar el reiterado discurso del presidente Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca, donde ha reiterado que una de sus prioridades en la hoja de ruta del poder desde la Casa Blanca es el exterminio de las organizaciones del narcotráfico a quienes vincula con el terrorismo y llama cotidianamente el narcoterrorismo. Por lo tanto, también vale decirlo, rescatemos el de que se admite ya la importante cooperación estadounidense a través de sus grupos especiales para las labores de inteligencia que permitieron la ubicación con la tecnología de punta de dónde podría encontrarse el personaje hoy finado, el Mencho, y por lo tanto también, aunque no se trata de una invasión territorial en la guerra militar clásica, sí es la coparticipación de la más alta tecnología de punta aplicada al criterio estadounidense de garantizar por encima de todo su seguridad geoestratégica. Así que estamos también en la hipótesis de que podrían atacarse a algunos de los personajes que hoy aparecieran en los potenciales elencos para ocupar el alto mando del cártel Jalisco Nueva Generación, y que también hay que decirlo, el haber caído Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho no significa el descabezamiento y liquidación del cártel, siendo su capacidad de actuación de presencia extraterritorial en México e incluso bien ubicado en el contexto global, tiene todavía un enorme poder financiero de actuación y por lo tanto nuestra tarea como observadores y estudiosos de este fenómeno es encontrar los elencos y el rol que cada uno de los integrantes de estos elencos hace, dice y concreta en los hechos, Eduardo. Raúl, qué bueno que mencionaste el tema del presidente Trump. De hecho, él ha mencionado durante sus discursos que el tema del fentanilo es prioridad para su administración. Con la caída de Nemesio Ceguera, ¿ves algún cambio en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos? No. La respuesta tajante es no, porque es toda una gran maquinaria, el cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos de poder del narcotráfico, que está perfectamente aceitada y que continúa ni más ni menos que operando los mecanismos de llegada de las diferentes drogas y particularmente el fentanilo al poderoso y atractivo mercado de consumo estadounidense, que, si bien es cierto,
que los diferentes voceros autorizados desde la Casa Blanca hablan de entre 350,000 y 400,000 muertes al año producto del consumo de fentanilo, la mayoría de ellos ubicados en edades de la juventud estadounidense, lo cierto es de que es un floreciente negocio que retrata de cuerpo completo que, lejos de la época en la que la marihuana, la cocaína eran los productos de más alto, diría, nivel de utilidades, de generación de utilidades, en la etapa contemporánea, el fentanilo marca la moneda de cambio con características de oro en el mercado de las grandes drogas. Bueno, en este sentido, siguiendo con el tema de Estados Unidos, tú sabes que en enero fue la captura de Nicolás Maduro en Caracas y después de ese suceso se dieron advertencias del presidente Trump a México que tenía que hacer más para luchar contra el narcotráfico. Inclusive analistas hablaban de una posible intervención militar estadounidense en México y el presidente Trump no la descartó. Me gustaría preguntarte, en ese contexto de la caída del Mencho, ¿cómo crees que será la lucha del narcotráfico de Estados Unidos, particularmente en México? Será implacable, ya es implacable. El término no se puede aventurar simplemente por ocurrencia, sino es producto del seguimiento, observación y análisis de cómo los principales integrantes del equipo de decisiones de la Casa Blanca y que evidentemente responden a las indicaciones, órdenes y prioridades del presidente Donald Trump, están marcando el de que luego de la espectacular e inédita, innovadora forma de actuación que permitió levantar, primero ubicar a Nicolás Maduro y después llevar a cabo ese operativo de altísimo refinamiento científico, tecnológico, militar, levantarlo, llevarlo hacia Estados Unidos y ponerlo frente a una corte en Nueva York y ahora en todo este proceso que lejos está de acabar. El caso es de que ahí se inauguraba una nueva forma de confrontación bélica estadounidense, ubicando 3 actores y escenarios de confrontación crítica para los intereses del presidente Donald Trump. Uno, la ubicación geoestratégica de los gobernantes y países contrarios a la narrativa siempre exitosa del presidente Donald Trump y de el imperio que hoy está reconstruyendo desde Estados Unidos. Y obviamente ahí está Nicolás Maduro y como países Cuba, además de Venezuela, y también, vale decirlo, otro de los escenarios es la capacidad operativa de los grupos de narcotráfico que se han vinculado para financiar las carreras políticas y las contiendas electorales de diversos personajes, no solo en México, sino también en el contexto global. Y el último escenario, que también hay que decirlo, es el de que el presidente Donald Trump ha hecho de la arena de corte militar un escenario clave a través de la comunicación. El principal espacio de disputa tiene que ver ahora con la capacidad de comunicar, de sembrar contenidos y de fijar mensajes. Hoy por hoy, el mundo vive la era de enorme y marcada prevalencia de la comunicación como el arma de mayor poder para dominar en los diferentes países y también en el contexto mundial, global. Por lo tanto, el presidente cuida de manera especial lo que dice, cómo le dice, ante quién lo dice y para quién lo dice. Y en esto, el narcoterrorismo es uno de sus puntos de atención especial, Eduardo. Raúl, ahora quisiera volver a México. La DEA ha dicho en distintos informes que el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene una presencia profunda en 22 estados de la República y una presencia leve a moderada en otros 10. Y lo vimos con los escenarios del domingo que se desataron incendios, ataques a autoridades locales casi en toda la República de México.
Me gustaría saber para nuestra audiencia que, bueno, tienen familiares aquí en México, ¿qué se espera respecto al clima de seguridad en los próximos meses o en los próximos años? ¿Cuál es tu panorama? Bueno, yo lo vería en tres escenarios. Uno, en el plazo inmediato, otro en el corto plazo y tres en la previsión de escenarios más allá. De inmediato ya sabemos lo que sucedió el día lunes 23 de febrero, que hubo una semiparalización de la actividad pública, económica, turística, comercial de la vida en México. Se cerraron una gran cantidad de vías de comunicación, hubo incendio de vehículos, se trastocó la vida económica de diferentes regiones del país y por lo tanto las pérdidas son todavía incuantificables, aunque sí enormes. Por un lado, el efecto del domingo negro se dejaron sentir en el lunes negro también. Y esto, lejos de terminar, está enmarcado de acuerdo a la lógica como operan las organizaciones criminales, con el intento de seguir sembrando escenarios de incertidumbre, temor colectivo y cuestionamiento al sentido de autoridad. Por el otro lado, es muy importante también en el corto plazo esperar que la disputa entre diversos cárteles y organizaciones criminales por la prevalencia y reinado en el nuevo contexto y los nuevos pesos y contrapesos de los líderes y capos en México desate una potencial guerra de altos costos en violencia. ¿Se repetiría este tema de la guerra contra el narco que vivimos con Felipe Calderón, algo así en cuestión de violencia? Le daría rasgos distintos. Recordemos cómo el primer acto que ya como presidente de la República impulsó Felipe Calderón en diciembre de 2006 fue convocar desde las tierras michoacanas, su tierra natal, a los llamados operativos conjuntos contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Fue el acontecimiento donde vistió una casaca militar que, por cierto, al quedarle de talla grande, fue motivo de sorna y de referencias diversas, diría, buscando ridiculizar esto de que se utilice la capacidad del Estado mexicano para el uso de la fuerza legítima. Felipe Calderón lo llevó a cabo, en efecto, y sus resultados, que fueron buenos a la vista de cómo lo valoraron desde las agencias estadounidenses y en el contexto internacional, después se volvió la contrabandera, sobre todo al llegar como presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que ya desde la campaña presidencial número 3, en 2017-2018, criticaba esa violencia militar ejercida por el gobierno de Felipe Calderón y la sustituyó por los abrazos no balazos. El recuento es de que hoy queda totalmente claro que ya se agotó la etapa de los abrazos no balazos con un cruento resultado, un corte de caja de 7 años que viene a ser altamente cuestionable para los intereses del país. Y por lo tanto, en los últimos días de esta última semana de febrero, Eduardo, ya son varios especialistas los que están visibilizando que se está empezando a reconocer el estilo calderonista de atacar la fuerza de los cárteles de la droga por la utilización legítima de la fuerza militar. Aquí en México, desde adentro, a nuestra audiencia le gusta que nuestros invitados compartan alguna historia, alguna anécdota que podría ser interesante. Me gustaría saber si tienes alguna historia que pudieras compartirle entre todo tu archivo de historias a nuestra audiencia. Bueno, es una historia que hay que manejarla con especial cuidado, con mucho tacto, para no generar críticas respecto a la equidad de género y al papel clave que tiene que ver la mujer, el rol de la mujer en nuestros días. Y me refiero concretamente a que
la presencia y el seguimiento de la pareja, como suele decirse, sentimental de el Mencho, fue la que dio la pauta para, con las más altas tecnologías, ubicarla, darle seguimiento y encontrar la hoja de ruta que permitiera la localización de donde se encontraba hace apenas una semana este personaje de enorme poder. Es nuevamente, pues, el caso de que el papel de una mujer viene circunstancialmente a aportar elementos de información estratégica que a través de las tareas de vigilancia, seguimiento logístico y labores de inteligencia dio la pauta para entregar la información al gobierno mexicano y llevar a cabo que a final de cuentas ha sido un exitoso episodio en aras de los intereses de México como Estado, como país. Muchas gracias, Raúl, por hablar con México desde adentro de The Epoch Times. Yo creo que fue una charla muy enriquecedora para toda nuestra audiencia. Y bueno, ¿algún mensaje que quieras enviarles? Sí, claro. Aprovecho que nos están viendo muchísimas personas cuyas raíces están en México para muy breve decirles algo. ¿Saben ustedes por qué el migrante mexicano es clave para los Estados Unidos? Por lo siguiente, en el año 1907 se tenía un enorme problema en los Estados Unidos. Migrantes llegaban de diversos países europeos y asiáticos, pero producto de su herencia cultural, educacional, formativa, sabían al poco tiempo de estar trabajando y de estar siendo explotados cómo organizarse para defender sus derechos, que por supuesto lograban su reconocimiento, pero eso desalentaba el seguirlos contratando. 1907, como una gran decisión de Estado, se determina crear la llamada Comisión Dillingham, conformada por académicos, estudiosos, de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria y con muchos recursos, porque fue una decisión de Estado de la Unión Americana. Se les pidió recorrer el mundo para responder a la pregunta clave: ¿cuál es el perfil de migrante que mejor conviene a los intereses estadounidenses? Y luego de 4 años de trabajo por el mundo, la respuesta informe se dio en el año 1911 y es, en efecto, la respuesta: el perfil mejor es el del mexicano. Y sin entrar en muchos detalles, veamos algunos de los puntos que argumentaron los estudiosos. Punto número 1. Mexicans are closer to the ground. Los mexicanos son más chaparros, están cerca del suelo y la tarea agrícola demanda la cercanía permanente, el estar pegado a la tierra. Por lo tanto, eso y su herencia cultural vinculada con las tareas de la tierra hace que su rentabilidad y productividad sea mayor a la de los migrantes que vienen de otros países europeos y asiáticos con tallas muy altas. Punto número 2, los mexicanos geográficamente están a 1 milímetro de la frontera sur. El reencuentro con su tierra, con sus tradiciones, sus visiones, sus familias, sus rituales, sus fiestas, y por lo tanto siempre van a querer regresar a su tierra, a diferencia de los europeos y asiáticos que los separan los continentes. Punto número 3, los mexicanos no tienen capacidad organizativa, se dijo en ese informe de la Comisión Dillingham, para saberse organizar y generarse como un grupo de presión en defensa y reivindicación de sus intereses. Por lo tanto, esto nos evita conflictos muy costosos de corte judicial y de desempeño laboral. Y el último punto que también hay que destacar es de que, a diferencia de los migrantes de otros países en aquella primera e inicio de la segunda década del siglo XX en los Estados Unidos, el migrante mexicano necesitaba
al obtener con su trabajo y esfuerzo y capacidad productiva en tierras de aquel país, hacerse de los símbolos materiales de éxito, pero no quedarse con ellos en su nuevo espacio, sino regresar a su terruño para poderlos de manera muy orgullosa exhibir, presumir ante sus familiares, sus vecinos, sus connacionales, de que yo sí logré el éxito y por lo tanto, aunque todavía no se estilaba, obtenían en los hechos el famoso sueño americano, siempre vinculado con el éxito material. Así que, importantísimo sin duda el papel histórico que nuestros connacionales mexicanos han desarrollado en los Estados Unidos, dándole una enorme productividad a la tierra, generando también enormes fortunas, sobre todo en los estados fronterizos con nuestro país, que pertenecen a la Unión Americana, y después también especializándose y sumándose a la mano de obra altamente calificada en la industria estadounidense. Así que, como México, no hay dos. Excelente, Raúl. Me gustaría agradecerte en nombre de todo el equipo de The Epoch Times por esta visita que nos hiciste en nuestro estudio y pues esperamos que tener otras oportunidades para poder conversar de temas tan importantes como la seguridad y la migración. Muchas gracias, Raúl Fraga, por estar con The Epoch Times. Un privilegio muy grande para mí el poder estar con ustedes y de verdad, Eduardo, agradezco mucho el que me abran estas puertas de tan importante medio de comunicación, sobre todo hoy, cuando la comunicación reina en el contexto del poder global. Gracias. Gracias. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.